Como es de saber, las charlas con Lucas llevan de la mano de una parte de su vida a otra. A veces yo comento algo mío, él comenta sus cosas que a veces tampoco son para poner aquí. Y como de esas charlas de amigo, como esas charlas que se suelen tener en la almohada cuando en la noche apoyamos la cabeza y recordamos parte de las cosas que suceden en el día. De igual modo fue que una conversación llevó a la otra y Lucas me empezó a contar debido a algo que yo le dije. El tema de encontrar gentes, de saber si, por ejemplo, escuchaba a una amiga la otra vez en un programa de ella, a Laura Morros, que comentaba que le encantaría a ella poder, en algún momento de su vida, realizar una entrevista o poder hablar con una persona que a lo mejor no sea de este mundo. Cuando le comenté esto me dice: recuerdo, me dice, una noche. Era una noche de invierno que salí a caminar porque estaba abrumado por las cosas del día y me habían sucedido ciertas cosas que me apenaban. Y decidí salir de la casa y caminar. Me abrigué. Había lloviznado casi todo el día, pero en ese momento no. Me encontraba en una provincia en la ciudad de Buenos Aires. Era un pueblito chico. No había demasiada gente, al menos en ese momento. Yo calculo que serían entre 10 y 10 y media de la noche. Cerca de una terminal había un lugar donde casi siempre solían dormir, protegerse del clima. Estos hombres que deambulan por el pueblo pidiendo alguna limosna o revisando la basura. Al menos en esa parte de la terminal, cerca de una reja que la bajaban a las 9 de la noche, siempre se resguardaban dos hombres. Dos hombres grandes. Uno de ellos se tapaba siempre con una manta a cuadros de color rojo. La manta vieja, parecía ser de lana. Y me dice: esa noche, por esos motivos que uno a veces no tiene la menor idea, no sé por qué me entreparé a mirar a esos hombres, mientras pensaba que si esa reja que cerraba esa cantidad de comercios que se alojaban en la terminal de colectivo no estuviera, estos hombres podrían cobijarse un poco más dentro y quizás sentir un poco de menos frío. En ese momento veo que uno de esos hombres levanta su cabeza y me observa. Su pelo todo desgreñado, una barba larga, desprolija. Pero lo que más me llamó la atención fueron esos ojos tan nobles, tan profundos, pero tan dulces. Uno a veces mira poco, y esto lo digo yo, no lo dice Lucas, mira poco no solo a los ojos de la gente, sino el alrededor nuestro. Porque la primera apariencia que notamos ya nos aleja a profundizar un poco en lo que es la persona, ¿no? Y así fue que Lucas dice que al verlo se quedó ahí. Enseguida puso su mano en un bolsillo y le dijo si le aceptaba un
un dinero, algo que él llevaba en ese momento, que no era demasiado tampoco. El hombre obviamente que estiró la mano, lo aceptó. Y Lucas sintió una sensación más extraña cuando apenas rozó sus dedos. Se quedó extrañado, no supo qué hacer. Y con fuerza intentó caminar nuevamente. Siguió su camino por esa vereda, pero al no pasar más de 6-7 pasos tuvo que volver. Le dijo al hombre que por qué no lo acompañaba. Que si tenía algo de hambre, él tenía ganas de tomarse un café, algo, que por qué no iba con él. Y así fue. Extrañadamente este hombre no dudó demasiado. Se enderezó, acomodó esa manta a cuadros roja sobre sus hombros y caminó junto a Lucas. Apenas 1,5 cuadras se encontraba una pizzería. Ahí se sentaron los dos, afuera. Porque a pesar de que era invierno, él sabía que en ese comercio no iban a aceptar que este hombre ingresara. Dice que recuerda que él pidió un café con leche para él y para su nuevo amigo, y unos sándwiches calientes. Este hombre se los devoró en muy poco tiempo. Lucas le preguntó por qué vivía de ese modo. Que él sabía o había descubierto de que ese hombre podía mucho más. Este hombre no me dio palabra, agachó su cabeza, bebió su bebida, se levantó de la mesa y volvió a su lugar. Recostarse a esa reja y protegerse en la noche de invierno. El tiempo pasó. Una semana después, día más, día menos, Lucas pasó a la tarde por ahí y no lo vio. Así que más tarde decidió abrigarse y llevar algunas cosas que tenía para comer, quizá para él y el compañero que estaba con él, y fue hasta la entrada de la terminal. Y allí lo encontró, a él y al hombre. Esta vez el hombre le dijo que se llamaba Juan. Entonces Lucas le dijo que le alcanzó una bolsa que tenía de algunas cosas para comer fáciles, algunas facturas que le habían sobrado, que había comprado, una cajita de medio litro de leche con chocolate. Él aceptó y le dijo que su amigo también de seguro lo iría a agradecer, pero que ya no iba a poder comerlo. Porque hacía apenas un rato él descubrió que su amigo ya no iba a despertar más. Simplemente se había quedado dormido para siempre. Era un hombre mayor, que ya hacía muchísimos años que vivía en la calle. La historia yo no la sé, Lucas dice que tampoco la sabe. Pero sí sabe la de Juan. Juan descubrió en Lucas muchas de esas cosas que Lucas ocultaba. Le pregunté que cómo él piensa que Juan lo sabía y dijo que no tenía idea. Pero que esa gente a veces sabe cosas que uno no puede descubrir a simple vista. Así fue que Lucas me fue contando poco a poco la historia de Juan. Según Juan le contó, él era uno de tantos
y variados hombres y mujeres que cohabitan acá en este mundo junto con la gente del planeta Tierra, con los humanos autóctonos de aquí. Él dice que vino como muchos otros en una especie de misión de aprendizaje. Porque como muchas veces nos dijo Juan, hay razas que cohabitan con nosotros, otros que vienen como de vacaciones, por decirlo de alguna forma, otros que vienen a aprender, a hacer estudios de tipo sociológico, otros a cubrir como una especie de pasantía, como cuando un estudiante universitario va a otro país en una pasantía para aprender de otro lugar mientras estudia su misma carrera, como una especie de intercambio. Pero cumplen un tiempo y luego se van. Hay otros que se quedan, que se han quedado por mucho tiempo, que a veces vuelven a su lugar, u otros que directamente se quedan para siempre, que hacen el planeta Tierra de su mundo, como cuando nosotros emigramos a otro lugar y decimos que algún día volveremos y descubrimos que con el tiempo un camino lleva al otro y no volvemos, sin dejar de extrañar, de añorar a esa gente, a esos lugares que caminamos y vimos tantas veces. Juan era uno de estos hombres. Por algo que le sucedió y que no quiso contar a Lucas, adquirió un departamento, un lugar donde vivir, en pleno Buenos Aires, sobre Avenida Pueyrredón. Cuando ellos vienen, muchas veces tienen su facilidad para encontrar lugares, para habitar, para subsistir. Son ayudados por su misma gente, incluso a veces por otros que se encuentran aquí y son de aquí. Tienen sus trabajos ordinarios, normales como cualquier otro. Por eso no es difícil cruzarse en algún momento de la vida con ese tipo de personas, y me consta. Entonces Juan le dice a Lucas que una cosa lo fue llevando a otra. Entró en una especie de depresión. Empezó a no salir de su departamento porque la gente de aquí le empezó a asustar. Le empezó a asustar muchísimo. Les tenía miedo. Caminaba por las calles y veía la desigualdad, veía el dolor, veía el maltrato. Se enteraba por medio de esta caja al que le decimos televisor las noticias feas. No encontraba una noticia buena, linda. Veía el reflejo de una sociedad triste, enferma, con odios. Podía en su propia piel sentir la envidia, sentir el desgano, sentir la rabia, sentir el odio de toda la gente que saludaba o se cruzaba. A él le daba mucho miedo esto. Ya no quería seguir acá. Se quería ir. Obviamente que se comunicó con su gente y se lo negaron. Su obligación y su trabajo era permanecer acá,
Si no era por siempre, quizá por muchísimos años. Es más, si podía establecer relaciones de amistad, incluso hasta de pareja, ese exactamente sería su cometido. Pero él no podía. Algo más fuerte que él lo dominaba de una manera. Quería escaparse. Le contaba a Lucas que cerraba hasta sus ventanas, que no quería moverse, que algunas veces en la noche quería salir y caminar por ahí y respirar el aire fresco, pero las pocas veces que lo hizo se encontró con niños en la calle, robando, sucios, con hambre, pidiendo una moneda para drogarse, para tapar el hambre, para tapar el miedo, para tapar el dolor que habían tenido desde su más tierna infancia. Niños o niñas prostituyéndose en algún vagón de un tren, encarrilado o en retiro. Cada vez esto y este dolor que veía, este miedo, este odio, todo esto lo fue encerrando cada vez más, cada vez más. Muchas veces dice que una pareja de ellos mismos vinieron a buscarlo. Quisieron retirarlo incluso a veces una vez a la fuerza. De ese departamento. Moverlo de ese lugar. No pudo hacerlo. Sentía que esas pocas facultades que tenía diferentes a los humanos se le iban perdiendo. Como que este agobio, este dolor y esta amargura iba tapando todos esos sentimientos, todas esas capacidades sensoriales que él tenía incluso. Como que todo se iba apagando, se iba muriendo, se iba durmiendo. Y esto lo asustaba cada vez más. Un día sus propios hermanos no aparecieron más por él. Obviamente que tuvo que abandonar ese departamento. Se fue. Vagó días y días por la calle. Sin saber qué hacer, pensó hasta en lo más amargo. En esto que piensa mucha gente si termina con su vida rápidamente. Se sentía tan solo, tan desprotegido. En un mundo que no era el suyo, pero que parecía que tampoco era de la propia gente que vivía aquí. Habiendo tanta belleza, tanta naturaleza, tanta gente linda también, unos pocos se ahogaban en su propio mundo y a él le estaba sucediendo exactamente lo mismo que había visto tantas veces. Pero en ese preciso momento, cuando este acto de locura estaba por suceder, se le acerca un hombre con un carrito de supermercado lleno de porquerías que supuestamente cambiaría por dinero en algún depósito de chatarra. Le habló apenas como podía, porque dice Juan que este hombre tenía una deficiencia al hablar. Qué difícil le costó entenderle, pero lo logró sentir. Sintió que era un hombre bueno, noble y muy solo. Así que decidió acompañarlo y desde ese día estuvieron juntos por 9 años. En estos 9 años logró descubrir que este otro hombre había sido un trabajador como cualquiera, un hombre con familia, pero que un día las circunstancias de la vida lo llevaron a perder su trabajo, a que su mujer lo dejara, se fuera de la casa con otro hombre y él
Dejó todo, su casa, se fue por ahí y así encontró a Juan. Luego de estos 9 años de amistad, esa noche ya no despertó. Ahí se quedó. Y ahí amaneció. Dice Juan que amaneció en la vereda de esa terminal. Él pasó todo el día sentado él, agarrado de su manta, cuidándolo, sin decir una palabra a nadie. Total, ¿para qué? Y así llegó la noche. Y se quedó con él hasta que Lucas apareció a llevarles alguna comida. Y bueno, este miedo, le cuenta Juan, que le causó a la gente. Este miedo que él podía ver en la gente, el odio, la rabia, tantas inmundicias que tiene el humano, lo llevó a tener cada vez más miedo. Tanto miedo que se quiso aislar dentro de la misma sociedad, perderse, así, escondido. Por eso mucha de esa gente la podemos encontrar en cualquier lado, donde menos lo esperemos. Le pregunté obviamente a Lucas qué fue de este hombre. Dice que simplemente un día fue hasta ahí y no lo encontró. No sabe qué le pasó. Muy probablemente se haya ido caminando a otro lugar. Quizá, dice Lucas, sintió mis propias inmundicias también. Y también se quiso alejar.